La puerta se abrió con un crujido seco. Camila estaba parada en el umbral con los ojos rojos de tanto llorar, la bolsa apretada contra el pecho y el vestido polvoriento como si hubiera caminado kilómetros bajo el sol del mediodía. Marcos la miró sin entender. Ella levantó la vista, respiró hondo y dijo algo que él jamás esperó escuchar. Dijo que necesitaba casarse, que necesitaba hacerlo antes del viernes y que él era la única persona en todo el mundo que podía ayudarla. Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por el peso de las palabras, sino porque en el fondo una parte de él llevaba años esperando ese momento sin jamás admitirlo. Pero para entender lo que estaba pasando en ese rancho polvoriento al borde del cerro, había que volver al principio. Había que volver a cuando todo era silencio, tierra seca y dos familias separadas por una cerca de madera bella. El rancho de los Villanueva había existido por más de 40 años en esa región del interior. Don Esteban Villanueva lo había construido con sus propias manos, piedra por piedra, tronco por tronco, durante los primeros años de su matrimonio con doña Rosa. Era un hombre callado, trabajador, del tipo que no habla mucho, pero que cuando habla todos escuchan. Tenía 3 hijos, 2 varones que se fueron para la ciudad en cuanto pudieron. Y Marcos, el menor, el que se quedó. Marcos no se quedó por obligación, se quedó porque amaba esa tierra, amaba el olor de la lluvia sobre el barro, amaba el sonido del ganado al amanecer, amaba la sensación de agarrar una herramienta y sentir que el trabajo de sus manos significaba algo concreto, algo real, algo que permanecía. Cuando don Esteban murió, Marcos tenía 28 años. Heredó el rancho con deudas y sin ayuda, pero no se quejó. Trabajó más, durmió menos, y poco a poco, año tras año, fue levantando lo que su padre había dejado incompleto. Para cuando cumplió 35, el rancho era sólido, no lujoso, pero sólido. Y él seguía solo, no porque no hubiera mujeres interesadas, sino porque Marcos tenía un problema que ningún trabajo podía resolver. Él solo tenía ojos para la hija del vecino. La familia Herrera llegó al rancho de al lado cuando Camila tenía 12 años. Marcos tenía 18. Y aunque en ese momento no hubo nada más que la curiosidad normal de un muchacho viendo a una familia desconocida instalarse del otro lado de la cerca, algo quedó grabado en algún lugar de su memoria. Camila creció, y Marcos la vio crecer desde lejos, siempre desde lejos, con la discreción de alguien que sabe que hay líneas que no se deben cruzar. Don Aurelio Herrera era el tipo de hombre que marcaba esas líneas con claridad. Era orgulloso, estricto con su familia y muy celoso de su hija única. Camila era su bien más preciado, y eso se notaba en cada decisión que tomaba respecto a ella. La mandó a estudiar a la ciudad cuando cumplió 16. La trajo de vuelta cuando terminó la escuela, y desde entonces la tuvo cerca, bajo su vigilancia constante, como si supiera que el mundo afuera era peligroso para una chica tan bonita y tan buena. Marcos nunca se atrevió a hablar con don Aurelio sobre Camila, no porque fuera cobarde, sino porque respetaba el orden de las cosas. Él era el vecino, ella era la hija del vecino, y entre ellos había una cerca, 2 apellidos distintos, y un silencio que ninguno de los dos se había atrevido a romper del todo. Pero el silencio tiene sus propias formas de comunicar. Cuando Camila volvió de la ciudad, Marcos encontró excusas para pasar más tiempo cerca de la cerca. Reparaba postes que no necesitaban reparación. Revisaba el cerco en los horarios en que ella solía caminar por el jardín. Y a veces, solo a veces, sus miradas se cruzaban. Ella sonreía. Él saludaba con un movimiento de cabeza. Y eso era todo. Eso era absolutamente todo lo que había entre ellos. Hasta aquella tarde en que Camila apareció en su puerta con los ojos rojos y una historia que iba a cambiarle la vida a los dos. Marcos la hizo pasar. Le ofreció agua. Ella rechazó el agua con un gesto de la mano y se sentó en la silla de madera que estaba junto a la ventana. Afuera, el sol caía con esa luz anaranjada del final de la tarde que hacía que todo pareciera más dramático de lo que era. O quizás, en ese caso, exactamente tan dramático como era. Camila habló despacio, con una voz que temblaba pero que no se quebraba. Contó que su padre había acordado su matrimonio con un hombre del pueblo. Un hombre mayor,
un hombre que tenía tierras y dinero, y que quería una esposa joven para su rancho grande y vacío. El casamiento estaba pactado para el sábado. Faltaban 4 días, y ella no quería casarse con ese hombre. No podía. No iba a hacerlo. Marcos la escuchó sin interrumpir, sin moverse, con esa calma de hombre acostumbrado a aguantar cosas difíciles sin mostrar lo que siente. Cuando ella terminó de hablar, el silencio entre los dos pesó como piedra. Entonces Camila lo miró directamente a los ojos y dijo lo que había venido a decir. Si él se casaba con ella antes del viernes, su padre no podría obligarla a ir al altar con el otro. Era la única salida. Y ella había pensado en él, solo en él. Lo que Marcos no sabía todavía era por qué. Camila guardaba un secreto que ni siquiera su padre conocía, y ese secreto lo cambiaba todo. Marcos no respondió de inmediato. Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana y se quedó mirando el patio del rancho como si la respuesta estuviera escrita en algún lugar entre los postes y la tierra seca. Camila lo observó en silencio. No lo presionó. Sabía que los hombres como Marcos necesitaban un momento para procesar las cosas grandes. No eran hombres de reacciones rápidas, eran hombres de decisiones profundas, y ella lo respetaba por eso. Afuera, uno de los perros del rancho ladró una vez y después se cayó. El viento movió las ramas del árbol viejo que estaba junto al galpón, y el sol siguió bajando, lento y anaranjado, como si no le importara lo que estaba pasando dentro de esa casa. Marcos volvió a sentarse, juntó las manos sobre la mesa, la miró y le preguntó lo que necesitaba saber. Le preguntó por qué él. Le preguntó por qué no había buscado a alguien de la ciudad, a alguien de su edad, a alguien que ella ya conociera de otra manera. Camila no bajó la vista. Eso fue lo primero que Marcos notó, que ella no esquivó la pregunta. La enfrentó. Dijo que lo había elegido porque lo conocía, no de cerca, no de conversaciones largas ni de paseos compartidos. Lo conocía de otra manera. Lo conocía de años de observar a un hombre trabajar su tierra con honestidad. Lo conocía de ver cómo trataba a sus animales, cómo hablaba con los peones, cómo se comportaba cuando creía que nadie lo estaba mirando. Dijo que había muy pocos hombres así en el mundo, y que en ese momento, con el tiempo corriendo en su contra, no podía darse el lujo de buscar más lejos lo que ya tenía cerca. Marcos la escuchó, procesó cada palabra y sintió algo que no supo nombrar del todo. Era una mezcla de orgullo y de tristeza, de esperanza y de miedo, porque él sabía que Camila estaba siendo honesta, pero también sabía que la honestidad no siempre es suficiente para construir algo que dure. Le preguntó entonces por el secreto, no con esas palabras exactas, pero le preguntó si había algo más que él necesitara saber antes de tomar cualquier decisión. Camila dudó. Por primera vez desde que había llegado, dudó. Y esa duda le dijo a Marcos más que cualquier respuesta que ella pudiera haber dado en ese momento. Le dijo que sí, que había algo más, pero que no podía contarlo todavía, que primero necesitaba saber si él estaba dispuesto a ayudarla, que el secreto vendría después, que era importante, que cambiaría la manera en que él veía todo lo que ella le había contado. Marcos frunció el ceño. No era hombre de acuerdos a ciegas. No era hombre de firmar contratos sin leer las letras pequeñas. Había aprendido eso de su padre. Don Esteban siempre decía que los problemas más grandes de la vida empezaban con decisiones tomadas sin información completa. Pero había algo en la manera en que Camila lo miraba que hacía difícil decir que no. No era manipulación, no era cálculo. Era una desesperación genuina, contenida con dignidad, la desesperación de alguien que ha agotado todas las otras opciones antes de llegar hasta esa puerta. Marcos pensó en don Aurelio. Pensó en lo que significaría presentarse ante ese hombre y decirle que se quería casar con su hija en 4 días. Pensó en la reacción que iba a tener. Pensó en los años de vecindad, en los saludos corteses, en los límites cuidadosamente respetados, y pensó que todo eso iba a terminar en el momento en que él abriera la boca. No de manera tranquila, no de manera ordenada. Iba a terminar con portazos y palabras altas y quizás algo peor. Don Aurelio no era un hombre violento, pero era un hombre de carácter. Y los hombres de carácter, cuando sienten que les han faltado el respeto, no reaccionan con calma. Camila pareció leerle el pensamiento. Le dijo que sabía lo que estaba pensando. Le dijo que su padre iba a ponerse furioso.
que iba a gritar, que iba a decir cosas feas, pero que después de todo eso, si el matrimonio ya estaba registrado legalmente, no habría nada que él pudiera hacer. La ley estaba de su lado. Ella era mayor de edad. Tenía 23 años. Podía casarse con quien quisiera. Su padre podía enojarse todo lo que quisiera, pero no podía obligarla a nada. Marcos consideró eso. Era cierto. Legalmente era completamente cierto. Pero Marcos no era el tipo de hombre que piensa solo en la ley. Pensaba también en las personas. Pensaba en don Aurelio como vecino, como hombre mayor, como alguien que había vivido al lado de su familia durante años sin causar problemas serios. Hacer algo así le iba a doler a ese viejo, y eso no le resultaba fácil de ignorar. Le preguntó a Camila si ella había pensado en eso, si había pensado en el daño que le haría a su padre. Camila cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenían una expresión diferente, más pesada, más seria. Dijo que sí, que había pensado en eso más que en cualquier otra cosa, que amaba a su padre, que no quería hacerle daño, pero que había un punto en que protegerse a una misma no podía seguir siendo postergado por miedo a decepcionar a alguien, incluso si ese alguien era la persona que más amaba en el mundo. Dijo eso con una firmeza tranquila que Marcos no esperaba, y esa firmeza fue lo que terminó de inclinar la balanza. No fue la desesperación, no fue la belleza, no fue el tiempo que él llevaba mirándola desde lejos. Fue esa firmeza, la de una mujer que había tomado una decisión difícil y que estaba dispuesta a cargar con las consecuencias. Marcos asintió despacio. Le dijo que iba a ayudarla, pero que antes del jueves, antes de hacer cualquier trámite legal, necesitaba saber el secreto. Todo, sin omisiones, sin medias palabras. Si iba a poner su nombre en eso, necesitaba saber exactamente qué era ese eso. Camila asintió. Dijo que era justo. Dijo que el miércoles, si él confirmaba que seguía dispuesto, le iba a contar todo. Marcos extendió la mano. Ella la tomó. Y así, con ese apretón de manos sobre la mesa de madera vieja, empezó algo que ninguno de los dos sabía todavía cómo iba a terminar. Afuera, el último rastro de sol desapareció detrás del cerro, y el rancho quedó envuelto en esa oscuridad tranquila del interior, donde las estrellas salen temprano y el silencio tiene una textura propia, densa y honesta, como la tierra misma. El miércoles se acercaba, y con él, un secreto que Marcos no estaba seguro de estar preparado para escuchar. El martes amaneció nublado. Marcos se levantó antes del alba como siempre, preparó el café, salió al patio y se quedó parado bajo el cielo gris mirando la cerca que dividía los dos ranchos. Del otro lado, la casa de los Herrera estaba en silencio. Ninguna luz encendida, ningún movimiento, solo el mismo paisaje de siempre, con el pasto seco y los postes de madera y el camino de tierra que llevaba hasta el portón principal. Era difícil creer que detrás de esa quietud hubiera una tormenta formándose. Marcos tomó su café despacio. Pensó en la conversación del día anterior. La repasó entera, desde el momento en que Camila apareció en la puerta hasta el apretón de manos al final. Buscó en cada palabra algún detalle que hubiera pasado por alto, alguna inconsistencia, alguna señal de que la situación no era lo que parecía. No encontró ninguna. Lo que encontró, en cambio, fue algo que no esperaba encontrar. Encontró que había dormido mal, no por preocupación, aunque la preocupación estaba ahí, sino porque algo en su cabeza no paraba de reproducir el momento en que Camila lo miró a los ojos y dijo que lo había elegido a él, solo a él. Y esa frase, por más que él intentara analizarla de manera práctica, seguía resonando de una manera que no era completamente práctica. Marcos era un hombre que se conocía bien. Sabía cuándo sus emociones estaban nublando su juicio. Y esa mañana, con el café en la mano y el cielo gris encima, se hizo una promesa. Iba a ayudar a Camila, pero iba a hacerlo con la cabeza fría, sin confundir lo que era un acto de ayuda con algo que no le habían ofrecido, sin proyectar en esa situación cosas que él deseaba pero que no habían sido dichas. Porque los hombres que confunden gratitud con amor terminan solos y resentidos, y Marcos no quería ser ese hombre. A media mañana, uno de sus peones, un hombre mayor llamado Bautista, se acercó con una pregunta sobre el ganado. Marcos respondió, dio las instrucciones necesarias y siguió con su trabajo.
Pero Bautista no se fue de inmediato. Se quedó parado, enrollando el borde de su sombrero entre los dedos, con esa actitud de alguien que tiene algo más que decir pero no sabe cómo empezar. Marcos lo conocía desde hacía más de 10 años. Sabía leer ese silencio. Le preguntó qué pasaba. Bautista dudó. Luego dijo que la noche anterior había visto a la señorita Camila salir del rancho de al lado con una bolsa, que la había visto caminar hacia el rancho de Marcos y que la había visto regresar cuando ya era de noche. Dijo que no era asunto suyo, pero que don Aurelio había estado preguntando a los peones si alguien había visto a su hija salir esa tarde, y que él no había dicho nada, pero que quería que Marcos supiera que don Aurelio estaba atento. Marcos le agradeció la información con calma. Le dijo que no había nada de qué preocuparse, que había sido una visita de vecinos, sin más. Bautista asintió sin preguntar más. Era un hombre discreto, siempre lo había sido, pero la información que traía era importante. Don Aurelio ya sospechaba algo, o por lo menos ya notaba que algo estaba fuera de su control. Y eso significaba que el tiempo era todavía más corto de lo que Camila había calculado. Marcos pasó el resto del martes trabajando con más energía de la habitual, no porque el trabajo lo requiriera, sino porque necesitaba mantener las manos y la cabeza ocupadas. Reparó el techo del galpón que llevaba semanas pendiente. Revisó el sistema de agua, organizó las herramientas que estaban desparramadas en el cobertizo. Y mientras trabajaba, pensó en el secreto que Camila le iba a contar el miércoles. Trató de adivinar qué podría ser. Las posibilidades que se le ocurrían no eran pocas. Podría ser una enfermedad, podría ser una deuda que su padre no conocía, podría ser algo relacionado con el hombre con quien don Aurelio quería casarla, algo que hacía que ese matrimonio fuera imposible por razones que iban más allá del rechazo personal. Pero había una posibilidad que Marcos intentó descartar cada vez que aparecía en su mente, y que seguía volviendo con obstinada persistencia. La posibilidad de que Camila estuviera esperando un hijo. No de él, evidentemente, de alguien más. De alguien que no estaba en ese rancho. De alguien que quizás ni siquiera sabía que iba a ser padre. Esa posibilidad lo complicaba todo de una manera diferente. No porque él la juzgara, sino porque lo ponía a él en un lugar completamente distinto en esa historia. Y quería saber si ese era el lugar donde estaba antes de seguir avanzando. El miércoles llegó con sol. Camila apareció poco después del mediodía. Esta vez, no llamó a la puerta con la misma desesperación de la primera vez. Golpeó despacio, 3 veces, como si hubiera ensayado ese gesto durante toda la mañana. Marcos abrió. La hizo pasar. Preparó café para los dos, aunque ninguno de los dos lo tocó. Se sentaron a la mesa, y ella empezó a hablar. El secreto no era lo que Marcos había imaginado. O era más complicado. Era más viejo, y tenía raíces que llegaban mucho más atrás de lo que cualquiera de los dos había calculado. Camila le contó que el hombre con quien su padre quería casarla no era un extraño. Era el socio comercial de don Aurelio desde hacía más de 15 años. Un hombre llamado Rodrigo Fonseca, dueño de 3 ranchos en la región, de una empresa de transporte y de varios negocios que nadie sabía exactamente cómo funcionaban. Fonseca tenía 52 años, había enviudado 2 veces, y su reputación entre las mujeres de la región no era buena, no en el sentido ordinario. Era peor que eso. Había rumores que circulaban en voz baja entre mujeres que se conocían, en conversaciones que terminaban cuando llegaba un hombre al cuarto. Camila había escuchado esos rumores, los había recopilado durante meses, sin que su padre lo supiera, con la determinación silenciosa de alguien que sabe que está en peligro y que necesita pruebas antes de poder hablar. Y lo que había descubierto la había dejado sin dormir durante semanas. Fonseca no solo era un hombre de carácter difícil, era un hombre que había usado su dinero y su influencia para silenciar a mujeres que habían intentado hablar. 2 de ellas habían tenido que irse de la región. Una tercera había intentado hacer una denuncia formal y había terminado retirándola bajo presiones que nunca quedaron del todo claras. Marcos escuchó todo eso sin moverse, sin interrumpir, con esa calma que a veces asusta más que el enojo. Cuando Camila terminó, el silencio entre los dos fue diferente al del primer día, más pesado, más cargado de cosas que no necesitaban ser dichas en voz alta. Pero el secreto de Camila no terminaba ahí.
Había una última parte que ella todavía no se había atrevido a decir. Marcos tardó un momento en hablar. Cuando lo hizo, su voz era baja y firme, del tipo que no sube aunque el asunto lo justifique. Le preguntó a Camila cómo había conseguido esa información. Quería saber si había hablado directamente con esas mujeres, si tenía nombres, si había algo concreto más allá de los rumores. Camila respiró. Sacó de la bolsa un sobre doblado a la mitad. Lo puso sobre la mesa sin abrirlo. Dijo que dentro había 3 cartas escritas a mano, 2 de mujeres que habían trabajado en los ranchos de Fonseca, una de una mujer que había sido su empleada doméstica durante más de 2 años. Todas contaban versiones distintas del mismo patrón. Un hombre que al principio se mostraba generoso y correcto, que después empezaba a establecer un control sobre la vida de quienes dependían de él, que usaba favores y deudas para crear obligaciones que nadie había pedido, y que cuando alguien intentaba salir de ese círculo, encontraba que sus opciones eran muchas menos de lo que había calculado. Marcos abrió el sobre, leyó las cartas despacio una por una. No las leyó a la ligera. Las leyó con esa atención de quien sabe que lo que tiene en las manos importa. Cuando terminó, las dobló con cuidado y las volvió a meter en el sobre. Lo dejó sobre la mesa entre los dos. Y dijo algo que Camila no esperaba. Dijo que entendía por qué ella no había ido a su padre con eso. Porque don Aurelio no era solo el padre de Camila, era el socio de Fonseca. Y los socios comerciales, especialmente en negocios que llevan 15 años, tienen una lealtad que a veces supera la lealtad familiar. No porque sean malas personas, sino porque el dinero y los acuerdos crean cadenas invisibles que son muy difíciles de romper. Camila asintió lentamente. Dijo que había intentado hablar con su padre una vez, solo una vez. Había mencionado de manera indirecta que había escuchado cosas sobre Fonseca que la preocupaban. Don Aurelio la había escuchado con paciencia y luego le había dicho, con esa calma fría que usa la gente cuando quiere cerrar una conversación, que los rumores son el entretenimiento de la gente que no tiene nada mejor que hacer, que Fonseca era un hombre de bien, que ella era joven y no entendía cómo funcionaba el mundo de los negocios, y que debía prepararse para ser una buena esposa en lugar de andar escuchando chismes. Eso había cerrado la puerta, y Camila había entendido que la puerta iba a seguir cerrada, no porque su padre fuera un mal hombre, sino porque don Aurelio había tomado una decisión, y los hombres como él rara vez rehacen sus decisiones, especialmente cuando ya le han dado la palabra a alguien. Marcos procesó todo eso. Preguntó si había algo más, si la última parte del secreto, la que Camila había mencionado el día anterior, era algo relacionado con eso o era otra cosa completamente distinta. Camila juntó las manos sobre la mesa, miró las cartas en el sobre, luego lo miró a él y le contó la última parte. Dijo que Fonseca sabía que ella tenía información sobre él. No sabía exactamente cuánto ni cómo la había conseguido, pero sabía que ella lo miraba con desconfianza, que había hecho preguntas y que eso lo había puesto en alerta. Por eso el matrimonio estaba pactado tan rápido. Por eso don Aurelio había fijado la fecha para ese sábado sin darle a ella ningún tiempo de reacción. Fonseca había acelerado el proceso, no porque tuviera urgencia romántica, sino porque quería que Camila estuviera bajo su techo y su control antes de que ella pudiera hacer algo con lo que sabía. El matrimonio no era solo un arreglo entre familias, era una manera de neutralizarla. Una vez casada con él, cualquier cosa que ella dijera sobre su marido quedaría reducida a un conflicto doméstico. Nadie escucha a una esposa que habla mal de su marido rico y poderoso. Todo el mundo asume que hay razones personales, que es despecho, que es drama de pareja. Las cartas perderían su peso. Las mujeres que las habían escrito quedarían expuestas sin la protección que el contexto les daba. Y Fonseca quedaría impune. Igual que siempre. Marcos se quedó en silencio por un momento largo. Luego se levantó, fue hasta la ventana y miró afuera una vez más. El sol del mediodía caía fuerte sobre el patio. Bautista estaba al fondo, trabajando con el ganado. Todo afuera parecía normal, tranquilo, rutinario, y sin embargo, en esa cocina pequeña y caliente, se estaba tomando una decisión que iba a mover cosas que llevaban años quietas. Marcos se dio vuelta. Miró a Camila. Le dijo que iba a casarse con ella. No como un favor,
no como un gesto de piedad, sino porque lo que ella le había contado era real, porque el peligro era real y porque había cosas que un hombre no puede mirar hacia otro lado cuando las tiene frente a los ojos. Dijo que iba a ir al registro civil esa misma tarde a preguntar qué necesitaban para hacer el trámite en menos de 48 horas, que los documentos podían resolverse, que él tenía un conocido en el municipio que podía orientarlos sobre los pasos a seguir. Camila lo miró con una expresión que era difícil de describir. No era alivio exactamente, era algo más profundo. Era la expresión de alguien que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y que finalmente encuentra un lugar donde ponerlo por un momento. No para siempre, solo por un momento, suficiente para respirar. Le preguntó si estaba seguro. Le preguntó si había pensado en lo que eso significaba para él. En los comentarios de la gente, en la reacción de su familia, en el hecho de que estaba comprometiendo su nombre y su rancho en una situación que él no había creado y que iba a tener consecuencias que todavía no podían ver del todo. Marcos respondió que sí, que había pensado en todo eso y que seguía diciéndole lo mismo. Camila asintió. Le dijo gracias con una sencillez que no necesitaba adornos. Luego agarró la bolsa, guardó el sobre con cuidado y se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Sin darse vuelta, le dijo algo más, algo que él no esperaba. Le dijo que había otra cosa que él tenía que saber, algo que no era sobre Fonseca, algo que era sobre ella y sobre él específicamente, algo que ella había guardado durante mucho tiempo, y que si iban a hacer esto juntos, era justo que él lo supiera antes. Marcos la detuvo con una pregunta, y la respuesta que recibió cambió el tono de todo lo que vendría después. Marcos no la dejó irse sin escucharla. Le dijo que hablara, que si había algo más, era mejor saberlo ahora. Camila se quedó parada en el umbral, con la espalda todavía vuelta hacia él, como si necesitara ese pequeño gesto de no mirarlo para poder decir lo que venía. Respiró una vez, luego se dio vuelta, y lo miró con una honestidad que no tenía ningún lugar donde esconderse. Le dijo que lo había observado durante años, que sabía que él también la había observado a ella, que ese tipo de cosas, en el campo, en la cercanía cotidiana de dos ranchos vecinos, no pasan desapercibidas para alguien que pone atención. Que ella había puesto atención, siempre, y que cuando pensó en quién podía ayudarla, no pensó en un extraño, pensó en él. No solo porque lo consideraba honesto, sino porque había algo entre los dos que nunca había tomado forma, pero que tampoco había desaparecido. Algo que había existido en los silencios, en los saludos con la cabeza, en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Le dijo que no estaba diciéndole eso para manipularlo. Le dijo que no era una táctica, era simplemente la verdad, y que si iban a construir algo, por más temporal o por más extraño que fuera, quería que la base fuera la verdad. Marcos la escuchó sin moverse. Cuando ella terminó, él no respondió de inmediato. No porque no supiera qué sentía, sino porque quería responder bien. Quería que sus palabras fueran tan honestas como las de ella. Le dijo que sí, que era cierto, que había años de algo sin nombre entre los dos, que él también lo había notado, que había elegido no actuar sobre eso por respeto a los límites que existían, por respeto a don Aurelio, por respeto a ella misma, no por falta de deseo, sino porque había una manera correcta de hacer las cosas y él prefería no tenerlas antes de tenerlas mal. Camila escuchó eso con los ojos fijos en él. Luego asintió. Le dijo que lo sabía, que eso era exactamente lo que había visto en él durante todos esos años. Esa manera de contenerse, no por debilidad sino por principio, y que eso era lo que le daba confianza de estar ahí, pidiéndole lo que le estaba pidiendo. No hubo nada más ese día, no hubo ningún gesto romántico, no hubo abrazo ni promesas de amor. No era el momento para eso. Era el momento para hacer lo que había que hacer, y ambos lo sabían. Marcos fue al municipio esa tarde. Habló con su conocido, un hombre llamado Gerardo que trabajaba en el registro civil desde hacía años y que era del tipo de funcionario que conoce los procedimientos, pero también conoce los atajos dentro del reglamento. Gerardo le explicó lo que necesitaban: los documentos de identidad de ambos, un testigo cada uno, y la solicitud hecha con al menos 24 horas de anticipación. Con eso, el jueves a la tarde podía estar todo firmado.
Marcos le agradeció y volvió al rancho. En el camino de regreso, pasó frente al portón de los Herrera. La camioneta de don Aurelio estaba estacionada en el patio. Una luz encendida en la sala. Todo normal por afuera. Todo a punto de cambiar por adentro. Esa noche, Marcos le escribió un mensaje a su hermano mayor, Rodrigo, que vivía en la ciudad. No para pedirle consejo, solo para informarle. Rodrigo respondió en menos de 10 minutos, con un mensaje que Marcos leyó. Guardó el teléfono en el bolsillo y no volvió a releer esa noche. Su hermano le decía que estaba loco, que se estaba metiendo en algo que no le correspondía, que Camila era la hija del vecino, no su problema, que había 1000 maneras de ayudar a alguien sin casarse con esa persona. Marcos entendía la posición de su hermano. Era una posición razonable desde afuera, pero Rodrigo no había leído las cartas. Rodrigo no había visto la expresión de Camila cuando contaba lo de Fonseca. Rodrigo vivía en la ciudad, donde los problemas se resuelven con abogados y con tiempo. En el campo, a veces, el tiempo es exactamente lo que no hay. El miércoles pasó más rápido de lo que Marcos esperaba. Camila le mandó un mensaje a media tarde diciéndole que tenía sus documentos listos, que había conseguido que una amiga suya, Valentina, fuera su testigo, que Valentina era discreta y confiable. Marcos respondió que él iba a llevar a Bautista como su testigo, que se conocían desde hacía mucho y que Bautista era un hombre que sabía guardar lo que no era suyo contar. El plan estaba tomando forma, pero esa noche, algo que Marcos no había calculado lo detuvo en seco. Estaba revisando los documentos que iba a necesitar cuando encontró, en el cajón de la mesa, donde guardaba los papeles del rancho, una carta vieja. Una carta que su padre le había escrito poco antes de morir. Una carta que Marcos había leído una vez, hacía años, y que después había guardado sin saber muy bien por qué. La sacó, la abrió, y leyó de nuevo las palabras de don Esteban. No toda la carta, solo el último párrafo. Ese párrafo donde su padre le decía que la tierra era importante, pero que la tierra sola no era suficiente. Que un hombre sin alguien al lado termina hablándole a los postes. Que el trabajo llena las manos, pero que las manos solas no abrazan de vuelta. Marcos dobló la carta, la guardó, apagó la luz y se quedó en la oscuridad pensando en lo que iba a pasar al día siguiente. No con miedo, sino con esa mezcla extraña de calma y vértigo que siente la gente cuando sabe que está a un paso de cruzar una línea que no tiene vuelta atrás. El jueves amaneció despejado, y don Aurelio se levantó temprano con un mal presentimiento que no supo explicar. Don Aurelio Herrera era un hombre que había construido su vida sobre la certeza, sobre la sensación de que las cosas estaban donde él las había puesto y que nadie las movía sin su permiso. Había criado a Camila con esa misma lógica, no por maldad, por amor a su manera. Un amor que confundía protección con control, que no distinguía entre cuidar a alguien y decidir por alguien. Y esa confusión, que durante años no había tenido consecuencias visibles, empezó a fisurarse exactamente en el momento en que don Aurelio menos lo esperaba. El jueves por la mañana, antes de que Camila se levantara, don Aurelio ya había tomado su café, había revisado el ganado y había llamado 2 veces a Fonseca. El primero de esos llamados fue para confirmar que los preparativos del sábado seguían en orden. Fonseca le respondió con esa calma densa que tenía, la calma de alguien que nunca muestra nervios en voz alta, y le dijo que todo estaba perfecto, que él había encargado el traje, que había hablado con el encargado del salón, que lo único que faltaba era que la novia estuviera lista. Dijo esa última frase de una manera que, si don Aurelio hubiera prestado más atención, habría sonado menos a romanticismo y más a logística. Pero don Aurelio estaba ocupado siendo el arquitecto del plan y no tenía espacio para notar los matices. El segundo llamado fue más corto. Fonseca le preguntó si Camila había dicho algo en los últimos días, si había mostrado alguna resistencia nueva. Don Aurelio respondió que no, que Camila era una buena chica, que entendía las responsabilidades de la familia, que iba a estar lista el sábado. Fonseca dijo que bien, y cortó. Don Aurelio no le dio más vueltas a eso. Fue a desayunar, y fue en el desayuno donde notó, por primera vez con claridad, que algo estaba diferente. Camila se sentó a la mesa con una expresión que él no logró descifrar. No estaba triste, no estaba enojada,
Estaba tranquila, y esa tranquilidad, paradójicamente, lo inquietó más que cualquier llanto o discusión. Conocía a su hija. La conocía desde que era bebé, y esa calma particular no era la calma de la resignación, era la calma de alguien que ya tomó una decisión y que está esperando el momento de ejecutarla. Le preguntó cómo había dormido. Ella dijo que bien. Le preguntó si había pensado más en la conversación que habían tenido la semana anterior. Ella dijo que sí. Le preguntó qué había pensado. Y Camila lo miró a los ojos con una serenidad que a don Aurelio le costó sostener, y le dijo que había llegado a la conclusión de que cada persona tiene que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Don Aurelio no supo exactamente qué hacer con eso. Sonaba a aceptación, pero el tono no era el de alguien que acepta, era el de alguien que está diciendo algo con doble sentido y confiando en que el otro lo va a entender demasiado tarde. Desayunaron en silencio después de eso, y cuando Camila se levantó para lavar los platos, don Aurelio la observó de espaldas y sintió ese mal presentimiento que no tenía nombre todavía, pero que ya estaba instalado en algún lugar de su pecho. Mientras tanto, al otro lado de la cerca, Marcos estaba preparándose. Se había duchado, se había puesto la camisa más limpia que tenía, no la mejor sino la más limpia, porque quería llegar al registro civil como alguien que toma las cosas en serio, pero no como alguien que está haciendo una actuación. Bautista llegó al rancho poco después de las 9. Marcos le explicó brevemente lo que iba a pasar. Bautista escuchó con esa expresión de hombre que ya sabía algo pero que no dice que sabía. Cuando Marcos terminó, Bautista asintió, se acomodó el sombrero y dijo que estaba listo. Nada más. Sin comentarios, sin preguntas innecesarias. Eso era lo que Marcos valoraba de ese hombre. Camila llegó al rancho de Marcos poco antes de las 10. Venía con Valentina, su amiga, una mujer joven de la ciudad que vivía en el pueblo hace 2 años y que tenía una de esas personalidades que llenan el espacio sin esfuerzo. Valentina le dio la mano a Marcos con firmeza. Lo miró a los ojos y le dijo que estaba haciendo lo correcto. No lo dijo con exageración, lo dijo como un hecho, y eso, de alguna manera, fue más reconfortante que cualquier cosa más elaborada que pudiera haber dicho. Los 4 salieron juntos en la camioneta de Marcos. El camino al municipio tardaba unos 40 minutos. Durante el trayecto casi nadie habló, no por tensión, sino porque no había mucho que decir. Todo lo importante ya había sido dicho. Lo que quedaba era simplemente hacerlo. En el registro civil, Gerardo los recibió con la profesionalidad discreta de alguien que ha visto muchas situaciones distintas y que no hace preguntas que no vienen al caso. Revisó los documentos, confirmó que todo estaba en orden, explicó el procedimiento y les dijo que en aproximadamente 2 horas todo estaría firmado y registrado. 2 horas. 120 minutos. El tiempo suficiente para que todo cambiara. Mientras esperaban, Camila y Marcos se sentaron juntos en los asientos de plástico del pasillo. Valentina y Bautista estaban un poco más lejos, hablando de cosas sin importancia para darles espacio. Camila miró sus manos por un momento. Luego miró a Marcos y le preguntó en voz baja si tenía miedo. Marcos pensó la respuesta antes de darla. Le dijo que no tenía miedo exactamente, que tenía la conciencia de lo que estaba pasando, la conciencia de que era un paso grande, pero que el miedo implica no querer hacer algo, y él no estaba en ese lugar. Camila escuchó eso, asintió despacio, y dijo que ella tampoco tenía miedo, que lo que sentía era más parecido a una especie de gratitud extraña, no hacia él específicamente en ese momento, sino hacia la vida en general, que a veces cuando uno está a punto de ser arrastrado por algo que no eligió, manda justo a tiempo algo que sí se puede elegir. Marcos no respondió a eso, pero algo en su expresión cambió levemente. De esa manera que tienen los cambios reales, silenciosa y sin anuncio. Cuando salieron del registro civil con los papeles firmados, el teléfono de Camila empezó a sonar. Era su padre. Camila miró la pantalla. El nombre de su padre parpadeaba con esa insistencia muda de las llamadas que saben que no quieren ser atendidas. Valentina y Bautista intercambiaron una mirada rápida. Marcos esperó sin decir nada. Era la decisión de Camila. Solo de ella. Ella respiró. Atendió. La voz de don Aurelio sonó diferente desde el primer segundo. No gritaba. Eso era lo desconcertante.
Cuando don Aurelio gritaba era manejable. El grito tiene límites, tiene un principio y un fin. Pero esa voz baja, controlada, cargada de una tensión que apenas cabía en las palabras, esa voz era otra cosa. Le preguntó dónde estaba. Camila dijo que estaba en el pueblo, que había salido a hacer unos trámites. Don Aurelio guardó silencio por un segundo. Luego preguntó con quién estaba. Camila dijo que con una amiga. Don Aurelio dijo que Valentina había pasado el día anterior por su casa buscándola y que en ese momento no había ninguna Valentina en el rancho, y que si ella le iba a mentir, que al menos eligiera una mentira que él no pudiera desmentir en 10 minutos. Camila cerró los ojos por un momento. Luego abrió los ojos y dijo la verdad. Le dijo que estaba con Marcos Villanueva. Le dijo que acababan de salir del registro civil y le dijo que ya estaban casados. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero se sintió mucho más largo. Luego don Aurelio habló. No gritó, no insultó, dijo una sola frase. Dijo que cuando ella llegara al rancho, hablarían. Y cortó. Camila bajó el teléfono. Tenía los hombros rígidos y la mandíbula apretada. Valentina le puso una mano en el brazo. Marcos la miró y le preguntó con calma si estaba bien. Ella dijo que sí. Dijo que esperaba esa llamada. Que lo que le preocupaba no era la llamada en sí, sino lo que venía después. Y lo que venía después era volver al rancho, enfrentar a su padre, recoger sus cosas y empezar a vivir en un lugar diferente al único lugar que había conocido como hogar. Eso no era drama. Eso era simplemente la realidad de lo que había elegido. Y Camila lo miraba de frente porque era la única manera que conocía de mirar las cosas. En el camino de regreso, Marcos le explicó que tenía un cuarto libre en la casa principal del rancho, que era pequeño pero decente, que podía quedarse allí el tiempo que necesitara, que no había ninguna expectativa sobre lo que eso significaba más allá de un techo seguro mientras se asentaba el polvo. Camila le agradeció sin hacer drama del ofrecimiento. Valentina se ofreció a acompañarla al rancho de su padre para buscar las cosas. Marcos dijo que también iría. Camila le dijo que no, que eso tenía que hacerlo sola, que era importante que su padre entendiera que ella había tomado esa decisión por cuenta propia, sin que nadie la empujara ni la manipulara. Si Marcos aparecía, don Aurelio iba a descargar todo su enojo sobre él, y eso no sería justo. Además, había cosas que una hija y un padre tienen que decirse sin testigos. Marcos no estuvo completamente de acuerdo, pero la respetó. Llegaron al cruce donde se separaban los caminos. Camila y Valentina bajaron. Marcos las miró alejarse hacia el rancho de los Herrera. Se quedó parado junto a su camioneta por un momento antes de seguir. Bautista, a su lado, encendió un cigarrillo y miró el horizonte. Le dijo a Marcos, sin mirarlo, que el viejo Herrera era bravo pero no era malo, que iba a gritar mucho y que después se iba a callar, que los hombres de esa generación siempre hacen eso. Gritan primero, piensan después, y que cuando piensan, generalmente encuentran que sus hijos no son tan tontos como creyeron. Marcos no respondió, pero algo en esas palabras lo acomodó un poco. Subió a la camioneta, volvió al rancho y se puso a esperar. Del otro lado de la cerca, la escena fue exactamente lo que Camila había imaginado. Don Aurelio la esperaba sentado en la sala. No había nadie más. Los peones estaban afuera. La casa estaba quieta. Él tenía las manos juntas sobre las rodillas y la expresión de alguien que lleva horas preparando lo que va a decir y que ahora tiene que decirlo. Camila entró. Se sentó frente a él. No se disculpó. Tampoco atacó. Esperó. Don Aurelio empezó despacio. Le dijo que le había fallado, que no podía entender cómo una hija suya había tomado una decisión tan grande sin consultarlo, que había deshonrado un acuerdo que él había dado su palabra de cumplir, que había humillado a Fonseca, que había humillado a él mismo, que todo lo que había hecho tenía consecuencias que ella no era capaz de ver todavía. Camila lo escuchó. Cuando su padre terminó, ella habló. Lo hizo con respeto pero sin rodeos. Le dijo que entendía su enojo, que sabía que lo había sorprendido, que sabía que había un acuerdo roto, pero que había cosas sobre Rodrigo Fonseca que él no sabía, cosas que ella había descubierto, cosas que cambiaban completamente la naturaleza de ese matrimonio. Don Aurelio frunció el ceño.
Le dijo que no iba a escuchar rumores. Camila abrió la bolsa, sacó el sobre, lo puso sobre la mesa entre los dos. Le dijo que no eran rumores, que fueran cartas de mujeres con nombres y apellidos y fechas concretas, que las leyera, que si después de leerlas seguía pensando que ella había cometido un error, hablarían. Don Aurelio miró el sobre. No lo agarró de inmediato. Lo miró con la expresión de alguien que no quiere encontrar dentro lo que sospecha que puede encontrar. Luego lentamente lo tomó. Don Aurelio abrió la primera carta, y su expresión fue cambiando a medida que leía, de la resistencia a algo que se parecía mucho a la duda. Don Aurelio leyó la primera carta 2 veces. La primera vez rápido, con esa resistencia de quien no quiere creer. La segunda vez más despacio, deteniéndose en los detalles, en los nombres de los lugares, en las fechas, en los detalles concretos que son difíciles de inventar porque no tienen ninguna utilidad dramática. Son simplemente los detalles que la realidad deja como huella. Luego tomó la segunda carta. La leyó una vez. La dobló. Tomó la tercera. Cuando terminó las 3, las volvió a doblar con cuidado. Las metió en el sobre y lo dejó sobre la mesa. No levantó la vista de inmediato. Se quedó mirando el sobre durante un momento que a Camila le pareció muy largo. Cuando finalmente la miró, su expresión era diferente. No era la expresión de la certeza que había tenido antes. Era una expresión más complicada, más vieja, como si algo que él había mantenido en pie durante años hubiera empezado a perder equilibrio, y él apenas empezara a notarlo. Le preguntó a Camila dónde había conseguido esas cartas. Ella le explicó. Le dijo que había contactado a esas mujeres de manera discreta, que había tomado meses, que no había sido fácil, que algunas se habían negado, que las 3 que escribieron lo habían hecho sabiendo que existía un riesgo. Don Aurelio procesó eso en silencio. Luego le preguntó si había más. Camila dijo que posiblemente sí, que esas eran las que había podido documentar, que había otras historias sin nombres, sin papel, sin ninguna manera de probarlas, pero que tenían una consistencia que era difícil ignorar si se las ponía todas juntas. Don Aurelio se levantó. Fue hasta la ventana. Se quedó parado ahí de espaldas a su hija, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros pesados bajo la camisa. Camila esperó. Sabía que ese hombre necesitaba tiempo, que estaba procesando no solo la información, sino también el hecho de que había dado su palabra a alguien en quien no debería haber confiado. Y eso, para un hombre como don Aurelio, era una herida de un tipo particular. No en el orgullo exactamente, sino en algo más profundo, en la idea que tenía de sí mismo, como alguien que sabe leer a la gente. Cuando volvió a sentarse, dijo algo que Camila no esperaba. Dijo que necesitaba hablar con Fonseca, que antes de tomar cualquier decisión sobre lo que iba a hacer, necesitaba tener esa conversación. Camila le dijo que entendía, pero le pidió algo. Le pidió que cuando hablara con Fonseca, no le mencionara las cartas todavía, que observara su reacción cuando le contara que el matrimonio ya no iba a ocurrir, que prestara atención a si la primera reacción de Fonseca era de tristeza, de enojo o de preocupación por controlar los daños, porque esa reacción iba a decirle más sobre ese hombre que cualquier conversación larga. Don Aurelio la miró. Había algo en ese consejo que lo sacudió, no porque fuera sorprendente, sino porque venía de su hija, a quien él siempre había visto como alguien que necesitaba protección, y de repente la tenía frente a él, dándole consejos estratégicos sobre cómo leer a las personas. Ese fue el momento en que don Aurelio empezó, aunque no lo dijera todavía, a entender que había algo en Camila que él no había visto, o que había visto, pero no había valorado como merecía. Camila recogió sus cosas esa tarde. No era mucho lo que se llevaba. Ropa, algunos libros, los documentos importantes, un par de fotos de familia. Hizo todo con calma, sin apuros, sin ningún gesto teatral. Cuando terminó, pasó por la sala donde su padre seguía sentado con el sobre frente a él. Se despidió con un beso en la mejilla. Él no la detuvo. No le dijo que se quedara, pero tampoco la soltó de inmediato. La tuvo tomada del brazo por un momento, con esa fuerza torpe de los hombres que no saben pedir perdón, pero que tampoco quieren dejar ir. Luego la soltó. Camila cruzó el patio, salió por el portón y caminó hasta el rancho de Marcos. Era la primera vez en su vida que cruzaba esa cerca sin intención de volver antes de la noche. El rancho de Marcos
era más silencioso que el de su padre, más ordenado en algunos aspectos, más descuidado en otros, que era el rancho de un hombre solo que se había acostumbrado a vivir sin que nadie lo mirara. Lo notó en los detalles pequeños, los platos apilados de una manera que solo tiene sentido para quien los usa solo, las herramientas colgadas en lugares que eran cómodos para un hombre de esa estatura y esa manera de moverse, la mesa con una sola silla puesta habitualmente. Marcos la esperaba en el patio. Le mostró el cuarto. Era pequeño, como había dicho. Una cama, una mesa, una ventana que daba al lado norte del rancho, donde había una hilera de árboles que en verano hacían sombra. Camila dejó la bolsa, miró el cuarto y dijo que estaba bien, que era perfecto. Marcos le preguntó cómo había ido con su padre. Ella resumió en pocas palabras. Le dijo que don Aurelio había leído las cartas, que su primera reacción no había sido la que esperaba, pero que algo había cambiado en él, que iba a llevar tiempo, que posiblemente iba a doler más antes de mejorar, pero que estaba en un lugar diferente del que estaba esa mañana. Marcos asintió. Luego le preguntó si tenía hambre. Camila se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. Dijo que sí, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, comió en una mesa que no era la de su casa, con alguien que no era su padre, y sintió algo que tardó un momento en reconocer. Sintió que podía respirar. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche, Fonseca ya había recibido noticias, y Fonseca no era el tipo de hombre que acepta las cosas sin hacer nada. Rodrigo Fonseca se enteró del matrimonio antes de que cayera la noche. No por don Aurelio, que todavía estaba sentado en su sala con las cartas frente a él, sin saber exactamente qué hacer con lo que sabía. Se enteró por uno de sus hombres en el municipio, alguien que tenía ojos en el registro civil y que lo llamó por teléfono con la información casi al mismo tiempo que Gerardo estaba cerrando la oficina. Fonseca escuchó el reporte sin interrumpir. Preguntó el nombre del hombre. Le confirmaron que era Marcos Villanueva, el vecino, el ranchero del fondo. Fonseca repitió el nombre en voz baja, una vez, como si lo estuviera guardando en algún lugar específico de su memoria. Luego agradeció la información y cortó. No llamó a don Aurelio esa noche. Eso era lo primero que cualquiera habría esperado. Que llamara furioso, que exigiera explicaciones, que amenazara con romper el acuerdo comercial. Pero Fonseca no hizo nada de eso. Se quedó en su rancho, en la sala grande que tenía ventanas que daban a un campo oscuro y silencioso, y pensó. Eso era lo más peligroso de Fonseca, no sus reacciones inmediatas, sus reacciones calculadas. Sabía que Camila había hecho algo para impedirlo, y sabía, aunque no tuviera certeza todavía, que ella probablemente sabía más de lo que convenía que supiera. Lo que necesitaba entender era cuánto y qué tipo de hombre era Marcos Villanueva. Esa última pregunta era la más importante, porque Fonseca había encontrado en su vida que la mayoría de los problemas no eran los problemas mismos, eran las personas que los sostenían. Sin alguien dispuesto a hacer algo con la información no valía nada. Camila sola era manejable. Camila con alguien que la respaldara era otra cosa. A la mañana siguiente, Fonseca llamó a don Aurelio. Fue una llamada corta y perfectamente controlada. Dijo que se había enterado de lo que había pasado, que no llamaba para presionar, que entendía que habían surgido complicaciones, que lo que más le importaba era la relación comercial que habían construido durante 15 años y que eso estaba por encima de cualquier contratiempo personal, que esperaba que pudieran seguir trabajando juntos, que no tenía ningún rencor. Don Aurelio escuchó esa llamada y sintió algo que no esperaba sentir. Sintió alivio en un primer momento y luego, casi de inmediato, recordó el consejo de Camila. Recordó que le había dicho que prestara atención a si la primera reacción era de tristeza, de enojo o de preocupación por controlar los daños. Y lo que acababa de escuchar no era tristeza, no era enojo. Era un hombre manejando una situación, un hombre que ya estaba pensando en el próximo movimiento. Don Aurelio colgó el teléfono más despacio de lo habitual. Se quedó un momento en silencio, y por primera vez desde que había comenzado todo eso, empezó a preguntarse cosas sobre Fonseca que nunca antes se había permitido preguntarse. Del lado del rancho de Marcos, la mañana empezó con normalidad aparente. Marcos fue a revisar el ganado. Bautista estaba ahí como siempre.
Los otros peones también. El trabajo del rancho no se detiene por los cambios en la vida personal de las personas. Eso era algo que Marcos valoraba. La tierra no sabe de matrimonios ni de secretos. La tierra solo sabe de trabajo. Camila se despertó temprano. Salió al patio con una taza de café que había preparado sola en la cocina de Marcos, usando los elementos con la cuidadosa delicadeza de quien no quiere tocar lo que no es suyo. Se sentó en el banco de madera que estaba junto al galpón y miró el campo. Era la primera mañana de su vida que veía ese paisaje desde ese lado de la cerca. Era el mismo campo, los mismos árboles, el mismo cerro al fondo. Pero la perspectiva era completamente diferente. Marcos pasó por ahí camino al galpón y la vio sentada con el café. Se detuvo. Le preguntó cómo había dormido. Ella dijo que bien, con honestidad. Él asintió. Siguió su camino. Eso fue todo. Y sin embargo, en ese intercambio pequeño y sin pretensiones, había algo que a Camila le resultó extrañamente reconfortante. La normalidad, la ausencia de drama, la sensación de que ese hombre iba a seguir siendo el mismo si ella estaba ahí o no estaba. Eso era lo opuesto a Fonseca. Fonseca era el tipo de hombre que necesita que todos a su alrededor sean conscientes de su presencia todo el tiempo. Que la atmósfera cambie cuando él entra. Que la gente ajuste su comportamiento según su humor. Marcos era el tipo de hombre que simplemente existía y dejaba existir. A media mañana, Camila recibió un mensaje de su padre. Corto. Decía que esa tarde, si podía, le gustaría que pasara a tomar un té. Nada más. Sin explicaciones, sin disculpas, solo la invitación. Camila leyó el mensaje varias veces. Luego le mostró el teléfono a Marcos. Él lo leyó. Le preguntó qué quería hacer. Ella dijo que iba a ir, que su padre estaba haciendo el único movimiento que un hombre como él podía hacer, sin perder la cara completamente, y que ella iba a respetarlo. Marcos le dijo que bien. Le dijo que si necesitaba que alguien la acompañara hasta el portón, que avisara. Camila le dijo que no era necesario, que era su padre, que sabía cómo moverse en esa casa. Fue por la tarde. Don Aurelio estaba en la cocina cuando ella llegó. Había puesto agua a hervir y había sacado las tazas buenas, las que solo usaban para las visitas importantes. Eso le dijo todo a Camila sin que su padre abriera la boca. Se sentaron. Don Aurelio sirvió el té y luego habló. Dijo que había llamado Fonseca esa mañana. Dijo cómo había sonado esa llamada. Y dijo que había pensado mucho en lo que Camila le había dicho sobre prestar atención a la primera reacción. Y que Fonseca no había reaccionado como un hombre que perdió algo que amaba. Había reaccionado como un hombre que está reordenando su tablero. Don Aurelio dejó la taza sobre la mesa y dijo algo que cambió el peso de toda la conversación entre ellos. Don Aurelio dijo que había cometido un error. Lo dijo directamente, sin rodeos, sin construir una larga argumentación que llegara a esa conclusión de manera suave. Lo dijo como lo dicen los hombres que no están acostumbrados a admitir errores, pero que cuando finalmente lo hacen entero. Dijo que había puesto el acuerdo comercial por encima de lo que su hija le estaba tratando de decir. Que había confundido la lealtad con la ceguera. Que Fonseca le había dado durante 15 años la imagen de un socio confiable y que esa imagen había creado una especie de filtro a través del cual todo lo demás se veía distorsionado. Camila lo escuchó sin interrumpir. Cuando su padre terminó, ella le dijo algo que no había planeado decir. Le dijo que lo entendía, que no decía eso para hacerlo sentir mejor, sino porque realmente lo entendía, que los 15 años de alguien pesan, que la imagen que construimos de una persona a lo largo del tiempo es difícil de deshacer de un día para otro, incluso cuando tenemos razones para hacerlo, y que lo que ella necesitaba no era que su padre se castigara, sino que avanzara con los ojos abiertos. Don Aurelio la miró con una expresión que Camila solo le había visto una vez antes, cuando murió su madre, años atrás. Era una expresión de hombre que está viendo algo que no esperaba ver y que lo conmueve sin que sepa bien cómo manejarlo. No lloró. Don Aurelio no lloraba, pero algo en sus ojos se movió. Le preguntó qué iba a pasar ahora con Fonseca, con el acuerdo comercial, con la situación legal de las cartas. Camila le dijo que eso dependía en parte de él. Le dijo que las cartas existían,
que las mujeres que las habían escrito existían, que si en algún momento él quería apoyar una denuncia formal, esa opción seguía abierta, pero que nadie la iba a presionar, que cada persona tomaba ese tipo de decisión desde su propio lugar y con sus propias fuerzas. Don Aurelio asintió, dijo que iba a pensar en eso, que antes necesitaba hablar con su abogado, entender qué implicaciones tenía, terminar el acuerdo comercial con Fonseca, cuánto le costaría, qué derechos tenía, qué riesgos enfrentaba. Camila le dijo que eso era lo correcto, que no había apuro, que la situación ya había cambiado de la manera más importante, que el sábado había dejado de ser una amenaza, que lo que venía ahora no era una carrera contra el tiempo, sino un proceso que podían manejar con más calma. Tomaron el té hasta el final, y cuando Camila se levantó para irse, su padre la acompañó hasta el portón. En la puerta, don Aurelio miró hacia el rancho de Marcos que se veía a lo lejos con las luces encendidas en el galpón. Le preguntó a Camila qué clase de hombre era Marcos Villanueva. No en tono de amenaza, con una curiosidad genuina, pesada de subentendidos. Camila pensó la respuesta. Le dijo que era el tipo de hombre que repara una cerca que no necesitaba reparación, solo para tener una razón honesta de estar cerca. Don Aurelio procesó eso. No dijo nada, pero algo en su postura cambió levemente, de esa manera en que cambia la postura de alguien cuando una frase le dice más de lo que esperaba. Camila lo besó en la mejilla y volvió al rancho de Marcos. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos en la cocina pequeña, Marcos le preguntó cómo había ido. Camila le contó. Le dijo que su padre había admitido el error, que había escuchado, que todavía había un proceso largo por delante, pero que la conversación había sido real. Marcos escuchó mientras cortaba el pan. Luego dijo que eso era lo mejor que podía haber pasado. No porque resolviera todo, sino porque abría una puerta que hasta ese momento había estado cerrada con llave. Comieron sin grandes conversaciones. La radio sonaba en el fondo, una música vieja que ninguno de los dos eligió, pero que tampoco apagó. Y en ese espacio compartido sin esfuerzo, algo empezó a tomar una textura diferente. No era romance todavía, no era siquiera certeza. Era simplemente dos personas que habían elegido un camino difícil y que estaban descubriendo que el camino, caminado juntos, era más llevadero de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Lo que ninguno de los dos había previsto era lo que pasaría 2 días después. Fonseca no se quedó quieto. La llamada a don Aurelio había sido la primera pieza de un movimiento más largo. Esa misma tarde, Fonseca había enviado a uno de sus hombres a preguntar de manera informal sobre la situación legal del registro del matrimonio, si había algún procedimiento pendiente, si había alguna manera de impugnar el registro por irregularidades en el trámite. El hombre volvió sin buenas noticias para Fonseca. El matrimonio estaba perfectamente registrado, los documentos en orden, los testigos identificados. Gerardo había hecho su trabajo con la precisión de alguien que sabe que en esas situaciones los detalles importan. No había nada que atacar por el lado legal. Fonseca procesó eso y decidió buscar otro ángulo. No el legal, el personal, porque los hombres como Fonseca saben que cuando no se puede atacar la estructura, se ataca a las personas que la sostienen. 3 días después, Marcos recibió una visita que no esperaba. Un hombre que decía venir en nombre de Fonseca con una propuesta que, según él, era imposible de rechazar. El hombre llegó un martes por la tarde. Era joven, bien vestido para la zona, con esa apariencia de alguien que trabaja para alguien más rico y que ha aprendido a proyectar la autoridad de su patrón. Se identificó como representante de Rodrigo Fonseca. Pidió hablar con Marcos en privado. Marcos lo hizo pasar al patio, no a la casa. Había una diferencia entre los dos espacios y Marcos lo sabía. El patio era un lugar donde las conversaciones tenían menos intimidad y más visibilidad. Bautista estaba trabajando cerca. Los peones se movían al fondo. Era el tipo de escenario donde un hombre que viene con intenciones cuestionables se siente observado, aunque nadie lo esté mirando directamente. El representante de Fonseca fue directo al punto. Dijo que su patrón entendía que el matrimonio era un hecho legal que no podía revertirse de manera simple, que Fonseca no estaba interesado en crear conflictos innecesarios, que era un hombre de negocios
y que prefería resolver las cosas de manera práctica. Luego hizo la propuesta. Le ofreció a Marcos una suma de dinero a cambio de que firmara el divorcio de mutuo acuerdo en el plazo de 30 días. La suma era significativa, lo suficiente para saldar las deudas pendientes del rancho, hacer las mejoras que Marcos había estado postergando por años y todavía tener un remanente considerable. El hombre la mencionó con esa naturalidad de quien está acostumbrado a que el dinero solucione las cosas. Y esperó. Marcos no respondió de inmediato, no porque estuviera considerando la oferta, sino porque estaba tomando el tiempo necesario para responder de la manera correcta. Cuando habló, lo hizo con una calma que no tenía ningún rastro de ofensa ni de indignación actuada. Le dijo que agradecía la visita, que entendía que su patrón había enviado a alguien profesional con una propuesta que desde el punto de vista de los negocios tenía cierta lógica, que no lo tomaba como una falta de respeto personal. Luego le dijo que la respuesta era no, sin condiciones, sin negociación, sin ninguna cantidad alternativa que pudiera cambiar eso, que su matrimonio no estaba en venta, que si Fonseca quería hablar con él directamente, que viniera él mismo, que las propuestas de ese tipo merecían al menos la presencia del hombre que las hace. El representante intentó una vez más. Dijo que la oferta podía ajustarse, que había margen para mejorar los números. Marcos lo interrumpió con cortesía y le dijo que el número no era el problema, que el problema era la pregunta misma, y que esa pregunta tenía una sola respuesta posible para él. Le dijo que tuviera un buen viaje de regreso, y lo acompañó hasta el portón. Cuando el hombre se fue, Bautista se acercó. Había escuchado suficiente para entender el contorno de la situación. Le preguntó a Marcos si estaba seguro. Marcos le dijo que sí. Bautista asintió. Le dijo que Fonseca no iba a quedarse ahí, que un hombre así siempre tiene un siguiente movimiento, que convenía estar preparado. Marcos lo sabía. Esa tarde le contó todo a Camila. Le dijo lo que el representante había ofrecido. Le dijo lo que había respondido. Camila lo escuchó con los ojos fijos en él, buscando en su expresión alguna señal de duda, de arrepentimiento, de la presión que inevitablemente dejaban ese tipo de propuestas. No encontró ninguna. Le preguntó si había pensado en el dinero. Marcos le dijo que sí, que había pensado, que era una cantidad que habría resuelto varios problemas reales, que no era un hombre al que el dinero le resultara indiferente, pero que había cosas que no se venden, y que una de esas cosas era la seguridad de la persona con quien había decidido comprometerse. Camila no respondió de inmediato. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo en voz baja que quería que él supiera algo, que lo que estaba haciendo por ella, el costo que estaba asumiendo, no se lo había pedido pensando que sería fácil, que era consciente de que él estaba poniendo cosas en riesgo que había construido durante años, y que si en algún momento él sentía que era demasiado, que se lo dijera, que encontrarían otra manera. Marcos la miró. Le dijo que entendía lo que ella decía, que lo valoraba, pero que no estaba en ese punto, y que si llegaba a ese punto, ella iba a ser la primera en saberlo, no porque se lo debiera, sino porque esa era la única manera de hacer las cosas bien. Esa noche, después de que Camila se fue a su cuarto, Marcos se quedó sentado en el patio bajo el cielo lleno de estrellas. Pensó en la propuesta de Fonseca, no en el dinero, en lo que revelaba, en que Fonseca quería que Camila volviera a ser vulnerable, que volviera a no tener a nadie que se pusiera frente a él, y que estaba dispuesto a pagar por eso. Eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que era Fonseca. No era alguien herido por el rechazo romántico, era alguien que veía a Camila como una pieza que se había salido de su lugar, y que necesitaba volver a ponerla ahí. Marcos se levantó, entró a la casa y tomó una decisión que todavía no había tomado del todo hasta ese momento. Decidió que no iba a ser solo el hombre que firma un papel, iba a ser el hombre que estaba ahí, completamente. Lo que eso significaba en el largo plazo, todavía no lo sabía, pero sabía que el largo plazo existía y que valía la pena construirlo. Lo que Marcos no sabía era que Fonseca ya había activado el segundo movimiento, y esta vez no iba a mandar a un representante. Fonseca llegó al municipio el miércoles por la mañana. No fue al rancho de Marcos, fue al registro civil. Habló con Gerardo directamente, no con amenazas,
con esa cortesía de hombre poderoso que no necesita amenazar porque el peso de su nombre hace el trabajo solo. Le preguntó sobre el proceso del registro, sobre los plazos, sobre si había algún procedimiento de revisión disponible para casos donde los documentos presentados podían tener irregularidades. Gerardo respondió con la precisión de quien conoce su trabajo y con la firmeza de quien no está dispuesto a doblegarse por presión implícita. Le explicó que el registro era válido, que los documentos habían sido revisados, que no había ninguna irregularidad registrada y que cualquier impugnación tendría que hacerse por vía judicial, con pruebas concretas y ante un juez. Fonseca escuchó eso, agradeció y salió. En la calle llamó a su abogado. La conversación fue corta. El abogado le dijo lo mismo que Gerardo, con más vocabulario legal pero con la misma conclusión. No había manera rápida ni limpia de revertir ese matrimonio sin la cooperación de una de las partes, y si Marcos no cooperaba, el proceso judicial podía durar meses. Durante ese tiempo, Camila tenía toda la protección legal que necesitaba. Fonseca colgó el teléfono y se quedó parado en la vereda del municipio, mirando la calle sin verla. Había hombres que en ese punto se rendían, calculaban el costo, lo comparaban con el beneficio y concluían que no valía la pena seguir. Fonseca no era ese tipo de hombre. Era el tipo de hombre que personaliza los problemas, que convierte un contratiempo en una cuestión de principios, que no puede dejar ir algo sin que parezca, al menos para él mismo, que lo eligió dejar ir. Decidió cambiar de estrategia. No iba a atacar el matrimonio legalmente, iba a atacar la economía. Fonseca tenía negocios con varios proveedores y compradores de la región. Marcos, como ranchero, dependía de ciertos mercados locales para vender su ganado y comprar insumos. No era una dependencia total, pero era lo suficiente para crear fricción. Fonseca hizo algunas llamadas ese mismo día. No dijo nada directo. Nunca lo decía directamente. Hizo comentarios. Mencionó que había escuchado que el rancho de los Villanueva estaba pasando por cambios, que había cierta inestabilidad, que quizás no era el mejor momento para hacer acuerdos comerciales de largo plazo con ellos. Era exactamente el tipo de daño invisible que no deja huella, sin pruebas, sin un acto ilegal claro, solo el movimiento silencioso de influencia que crea obstáculos donde antes había caminos abiertos. Marcos empezó a notarlo 3 días después. Un comprador habitual de ganado que siempre confirmaba en los primeros días del mes, tardó en responder. Cuando finalmente lo hizo, dijo que ese ciclo iba a necesitar ajustar los volúmenes. Sin explicación detallada, otro proveedor de insumos que le debía un pedido pendiente, dijo que había tenido problemas de stock. Marcos conocía a ese proveedor de años. Nunca antes había tenido problemas de stock con él. Le preguntó directamente si había algo que necesitara saber. El proveedor se puso incómodo en la llamada. Dijo que no, que era solo un tema logístico. Marcos colgó y supo que no era un tema logístico. Bautista, que tenía sus propios canales de información en la región, llegó esa tarde con confirmación de lo que Marcos ya sospechaba. El nombre de Fonseca había sido mencionado en al menos 2 de esos casos. No de manera directa, pero estaba ahí en el fondo, como siempre estaba en el fondo. Marcos procesó eso. No se enojó de manera que lo nublara. Se enojó de manera productiva, que es el tipo de enojo que lleva a acciones concretas. Esa noche habló con Camila. Le explicó lo que estaba pasando. Le dijo que era manejable, pero que era real. Que iba a requerir trabajo para compensar las fricciones que Fonseca estaba creando. Que no era una crisis todavía, pero que podía convertirse en una si no se actuaba con inteligencia. Camila escuchó todo. Luego dijo algo que Marcos no esperaba. Dijo que tenía algo que podía ayudar, no con el mercado del ganado específicamente, pero con la posición de Fonseca en la región de manera más amplia. Le contó que entre los contactos que había hecho durante los meses en que recopiló información sobre Fonseca, había llegado a conocer a una mujer que trabajaba en una ONG de la ciudad que se ocupaba de casos de abuso de poder en contextos rurales. Que esa mujer le había dicho, cuando Camila la contactó, que el caso de Fonseca no era el primero que llegaba a su conocimiento, que había otros, que había una acumulación de situaciones que individualmente eran difíciles de sostener, pero que juntas formaban un patrón claro.
y que si Camila decidía en algún momento hacer algo formal con las cartas, esa organización podía proporcionar apoyo legal y acompañamiento para las mujeres que quisieran hablar. Marcos escuchó eso con mucha atención. Le preguntó si ella quería activar eso, si estaba lista para ese nivel de exposición. Camila dijo que no lo sabía todavía, que necesitaba hablar con esas mujeres primero, que no iba a tomar una decisión así sola, ni iba a empujar a nadie a hacer algo que no quisiera hacer, pero que la opción existía, y que sabiendo lo que Fonseca estaba haciendo ahora, quizás era el momento de empezar a explorarla en serio. Marcos asintió. Luego le dijo algo que fue importante. Le dijo que fuera cual fuera la decisión que tomara, él estaba ahí, que no iba a apurarla, que no iba a presionarla, pero que tampoco iba a desaparecer, que si había que dar un paso grande, que lo dieran juntos o no lo dieran. Camila lo miró por un momento y dijo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero antes de que pudieran avanzar con cualquier plan, ocurrió algo que nadie había anticipado, algo que cambió completamente el tablero. Don Aurelio apareció en el rancho de Marcos el jueves por la mañana. Llegó sin avisar, que era su estilo cuando quería que la visita fuera real y no una performance. Tocó el portón. Marcos salió a recibirlo. Los dos hombres se miraron por un momento con esa incomodidad particular de dos personas que se conocen de largo, pero que están encontrándose en un contexto completamente nuevo. Marcos lo hizo pasar. Los dos se sentaron en el patio. No en la cocina. El patio tenía algo de territorio neutral que la cocina no tenía. Don Aurelio no fue por las ramas. Dijo que había hablado con su abogado la noche anterior. Dijo que había revisado el acuerdo comercial con Fonseca en detalle. Dijo que había encontrado cosas que, mirándolas ahora con otros ojos, le resultaban problemáticas. Cláusulas que le daban a Fonseca más control del que un socio comercial estándar debería tener. Acceso a información que no era estrictamente necesaria para el negocio en cuestión. Condiciones que en su momento habían parecido razonables y que ahora, a la luz de lo que sabía, empezaban a parecerse más a una trampa que a un contrato. Le dijo a Marcos que quería terminar la relación comercial con Fonseca, que iban a hacerlo de la manera más limpia posible, que su abogado le había explicado los pasos, que iba a costarle dinero a corto plazo, pero que había cosas que el dinero no podía compensar. Marcos lo escuchó con respeto. Le dijo que entendía, que era una decisión que requería valentía, que no todo el mundo era capaz de revisar algo que llevaba 15 años y reconocer que necesitaba cambiarse. Don Aurelio hizo un gesto con la mano, de esos gestos que dicen que no se necesitan elogios, pero que los reciben con más gratitud de la que muestran. Luego miró a Marcos directamente y le dijo que quería hablar sobre Camila, no para cuestionar el matrimonio, no para exigir explicaciones, sino para decirle algo que necesitaba decir. Le dijo que sabía que Marcos era un buen hombre, que lo había visto trabajar durante años, que había notado cómo trataba a su gente, que nunca había tenido una queja de él como vecino, y que si su hija había elegido ese camino, confiaba en que había tenido sus razones. Luego dijo algo más difícil. Le dijo que no había sido un buen padre en ese capítulo, que había priorizado un acuerdo por encima de escuchar a su hija, que eso era una deuda que tenía consigo mismo, y que estaba tratando de entender cómo saldarla. No le pedía a Marcos que lo perdonara, le pedía que cuidara a Camila, no porque ella no pudiera cuidarse sola, sino porque nadie en el mundo debería tener que cuidarse solo si hay alguien que pueda acompañarlo. Marcos se quedó en silencio por un momento. Luego extendió la mano. Don Aurelio la tomó, y en ese apretón de manos, tan distinto del que Marcos y Camila habían tenido unos días antes en la cocina, se selló algo diferente. No un acuerdo, no un perdón formal, sino el principio de una posibilidad de algo mejor. Cuando don Aurelio se fue, Marcos fue a buscar a Camila. Ella estaba en el cuarto, revisando algo en el teléfono. Le contó la visita. Le dijo lo que su padre había dicho. Camila escuchó sentada en el borde de la cama, con las manos juntas y la expresión concentrada de quien está procesando varias cosas al mismo tiempo. Cuando Marcos terminó, ella no dijo nada por un momento. Luego se levantó, fue hasta la ventana y miró hacia el rancho de su padre que se veía a lo lejos, y dijo en voz baja que quizás su padre era el tipo de hombre
que necesitaba que las cosas se rompieran para entenderlas, que eso no lo hacía malo, que solo lo hacía humano, y que quizás ella también necesitaba que las cosas se rompieran para entender ciertas cosas sobre sí misma. Marcos no preguntó qué cosas exactamente. Sabía que había momentos que necesitaban espacio para desarrollarse solos. Esa tarde, Camila llamó a la mujer de la ONG. Tuvo una conversación larga. Marcos no estuvo presente. No porque no lo invitaran, sino porque era una conversación que Camila necesitaba tener sola. Cuando terminó, fue a buscar a Marcos al galpón. Le dijo que la organización estaba dispuesta a ayudar, que una de las mujeres que había escrito las cartas ya había confirmado que estaba lista para hablar formalmente si había acompañamiento, que había otra que estaba considerándolo y que con 2 testimonios formales y las cartas como documentación inicial, la ONG creía que había suficiente base para iniciar un proceso. Marcos le preguntó qué quería hacer. Camila le dijo que quería avanzar, que no podía quedarse con esa información guardada en un sobre sabiendo lo que sabía, que si había una manera de que Fonseca no pudiera seguir haciendo daño, tenía la responsabilidad de intentarlo. Marcos asintió. Le dijo que iban a necesitar apoyo legal propio también, que él tenía un contacto en la ciudad, un abogado que había ayudado a su familia años atrás con un tema del rancho, que iba a llamarlo. Camila le dijo que bien, que trabajarían juntos, que eso era lo que hacía la gente que está del mismo lado. Lo que ninguno de los dos calculó fue la rapidez con que Fonseca iba a enterarse de que el proceso había comenzado, y lo que haría esa misma noche. Fonseca se enteró el viernes, no del proceso formal, que todavía estaba en sus primeras etapas. Se enteró de que Camila había contactado a la organización. Uno de sus hombres tenía conexiones en ese circuito, esa red informal de información que los hombres con dinero y poder construyen durante años precisamente para situaciones como esa. La noticia llegó a Fonseca en forma de un mensaje corto. Lo leyó, cerró el teléfono y se quedó quieto durante un tiempo que sus empleados más cercanos reconocían como el tipo de quietud que precede a las decisiones más peligrosas. Llamó a don Aurelio esa noche. Esta vez el tono era diferente. Había desaparecido la cortesía calculada de la llamada anterior. Lo que había ahora era una presión apenas disimulada. Le dijo que tenía entendido que su hija estaba involucrando a organizaciones externas en un asunto que era privado, que eso podía tener consecuencias para todos, que esperaba que don Aurelio, como hombre de negocios, entendiera que había maneras de resolver las cosas sin escalar. Don Aurelio escuchó esa llamada con calma, y esa calma fue nueva. No la calma de antes, la calma de alguien que no quiere conflictos. Era la calma de alguien que ya tomó su decisión y que escucha al otro lado porque es educado, pero que no va a moverse. Le dijo a Fonseca que su hija era mayor de edad, que tomaba sus propias decisiones, que él no tenía control sobre lo que Camila hacía, ni tampoco quería tenerlo, y que si Fonseca tenía algún problema con eso, que lo resolviera por los canales que correspondían. Luego cortó. Eso fue todo. La llamada duró menos de 3 minutos, pero después de cortarla, don Aurelio se quedó sentado en su sala durante un buen rato, pensando, mirando las manos, y decidiendo que iba a llamar al abogado de la ONG también, que si su hija iba a dar un paso así, él iba a estar del mismo lado, no de espaldas, del mismo lado. Fonseca pasó la noche evaluando sus opciones. Era un hombre metódico en esas situaciones. Hacía listas mentales de lo que tenía a favor y lo que tenía en contra. A favor tenía dinero, influencia en ciertos sectores y una red de contactos que había construido durante décadas. En contra tenía algo que nunca antes había tenido en contra de manera tan organizada. Tenía a una mujer que sabía exactamente qué había hecho y que estaba dispuesta a documentarlo. Tenía a su padre, que era uno de sus socios más antiguos moviéndose hacia el otro lado. Tenía a un abogado de la ONG entrando en el proceso y tenía al ranchero, ese ranchero que no tenía influencia ni dinero comparable, pero que tenía algo que Fonseca nunca había sabido generar. Tenía lealtad real. La mañana del sábado, que originalmente iba a ser el día de la boda, amaneció tranquila en el rancho de Marcos. No había ninguna ceremonia, no había ningún evento, solo el trabajo habitual del campo, el ganado, el sol que salía temprano
y la tierra que olía a pasto húmedo después de la llovizna de la madrugada. Camila se levantó con esa conciencia particular del significado de la fecha. No la mencionó. Marcos tampoco, pero ambos la tenían presente de una manera que no necesitaba palabras. Desayunaron juntos. Camila había aprendido en qué cajón estaba el azúcar y cómo a Marcos le gustaba el café, sin azúcar y muy caliente, y había empezado a prepararlo así sin que él se lo pidiera. Esos pequeños ajustes, invisibles para cualquier observador externo, eran la evidencia más concreta de que algo estaba cambiando entre ellos. No con dramatismo, con la lentitud honesta de las cosas reales. Marcos le dijo que había hablado con el abogado de la ciudad, que el hombre estaba al tanto del caso, que había revisado las cartas, que Marcos le había enviado escaneadas la noche anterior y que consideraba que el material era sólido, que había irregularidades documentables en el comportamiento de Fonseca que podían sostenerse en un proceso formal, que iba a coordinar con la ONG esa semana. Camila escuchó eso y asintió. Había algo diferente en su postura ese sábado, una especie de firmeza tranquila que Marcos había visto desarrollarse durante los días anteriores, como si cada paso que daban juntos fuera agregando algo a esa postura. No arrogancia, certeza, la certeza de alguien que eligió su camino con los ojos abiertos y que está caminándolo con coherencia. A media mañana llegó un mensaje de Valentina. Decía que una de las mujeres de las cartas, la que trabajó como empleada doméstica de Fonseca, había confirmado que estaba dispuesta a hacer una declaración formal, que su nombre era Sofía, que tenía miedo, pero que estaba más cansada del miedo que del miedo mismo. Camila leyó ese mensaje varias veces. Luego lo pasó a Marcos. Él lo leyó. Le devolvió el teléfono y le dijo que esa mujer era valiente, que lo que estaba haciendo costaba caro, que había que cuidarla. Camila dijo que sí, que lo primero que iba a hacer era llamarla, que quería que Sofía supiera que no estaba sola, que había personas que iban a estar con ella durante todo el proceso. Se fue al cuarto a hacer esa llamada. Marcos la escuchó hablar desde la cocina, con esa voz baja y cálida que ella usaba cuando quería que la otra persona sintiera que el espacio era seguro, y pensó que había algo en esa mujer que él todavía estaba descubriendo, algo que iba mucho más allá de la situación que los había unido, algo que era propio de ella, de cómo era ella en el mundo, de lo que elegía hacer cuando nadie la obligaba a hacer nada. Esa tarde, Fonseca tomó la decisión que todos sabían que eventualmente iba a tomar, y la tomó de una manera que nadie esperaba. Fonseca llegó al rancho de Marcos sin avisar. Llegó en su camioneta grande, solo, sin ninguno de sus hombres. Eso fue lo primero que Bautista notó cuando lo vio entrar por el portón, que venía solo. Y Bautista, que había visto muchas cosas en sus años en el campo, entendió que un hombre poderoso que viene solo a un lugar generalmente viene a decir algo que no quiere que otros escuchen. Fue a buscar a Marcos de inmediato. Marcos salió al patio. Vio a Fonseca bajarse de la camioneta. Fonseca era un hombre grande, de esos que llenan el espacio físico con algo más que su tamaño. Tenía esa manera de pararse que tenía la gente acostumbrada a que el mundo se acomode a ellos. Marcos lo esperó sin moverse, sin ir al encuentro ni retroceder. Simplemente ahí, parado en su propio patio, en su propia tierra. Fonseca caminó hacia él. Los dos se miraron. No hubo saludo. Fonseca dijo directamente que quería hablar con Camila. Marcos le dijo que no, que si quería decirle algo a Camila, podía hacerlo a través de sus abogados, que ese era el canal que correspondía. Fonseca lo miró con esa expresión de hombre que no está acostumbrado a que le digan no a la cara. Dijo que era un asunto personal, que no necesitaba abogados. Marcos le dijo que en ese caso no había conversación, que si el asunto era personal, que lo hiciera por los canales personales que Camila decidiera habilitar, y que en su rancho, Fonseca no iba a pasar más adentro de donde estaba parado. Fonseca cambió el tono. No gritó. Hizo algo más calculado. Dijo que Marcos no entendía en lo que se había metido, que había hombres en la región que dependían de las decisiones de Fonseca para sus negocios, que el rancho de los Villanueva no era una excepción, que lo que estaba haciendo tenía consecuencias que iban más allá de un matrimonio y unas cartas viejas. Marcos lo escuchó hasta el final. Luego le dijo,
con una calma que no tenía ningún rastro de fanfarronería, que entendía lo que estaba diciendo, que no era ingenuo sobre la influencia que Fonseca tenía en la región, pero que había una diferencia entre lo que un hombre puede hacer y lo que un hombre está dispuesto a soportar, que él había tomado su decisión sabiendo que iba a costar, y que el costo no lo hacía retroceder, que si Fonseca quería perjudicar su negocio, esa era su decisión y tendría sus propias consecuencias, pero que Camila iba a estar protegida, que el proceso legal iba a seguir y que lo que Fonseca había hecho durante años iba a salir a la luz de una manera u otra, que si quería tener algo de control sobre cómo y cuándo salía, que hablara con su abogado, que ese era el único consejo honesto que podía darle. Fonseca no respondió de inmediato. Miró a Marcos durante un momento largo. Luego miró el rancho, el galpón, los postes, el campo al fondo, con esa mirada de quien está evaluando algo que no esperaba encontrarse. Y después, sin decir nada más, volvió a su camioneta. Subió. Salió por el portón y no volvió. Bautista apareció al lado de Marcos cuando la camioneta desapareció por el camino. Dijo sin mirarlo que eso había sido bien manejado. Marcos no respondió. Fue adentro. Camila estaba en la cocina. Había escuchado parte de la conversación desde la ventana. Lo miró cuando él entró. Le preguntó cómo había ido. Marcos le dijo lo que había pasado. Se lo dijo todo sin minimizar ni exagerar. Camila escuchó en silencio. Cuando él terminó, ella dijo algo que lo sorprendió. Le dijo que Fonseca había venido porque tenía miedo, que los hombres que vienen solos a un lugar son hombres que ya no confían en que su influencia los protege del todo. Que esa visita no era la visita de alguien con poder absoluto, era la visita de alguien que empieza a ver que el terreno se mueve. Marcos lo pensó y concluyó que ella tenía razón. Las semanas siguientes fueron intensas, pero tenían una dirección. El abogado de la ciudad coordinó con la ONG. Sofía dio su declaración formal. Fue un proceso difícil para ella, lleno de momentos en que quiso retroceder, pero Camila estuvo presente en cada uno de esos momentos, no empujándola, sino acompañándola, que es una diferencia enorme. La segunda mujer también decidió hablar. Su declaración fue más corta, pero igualmente específica. Con esas dos declaraciones y las cartas, el abogado presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Regional. Fonseca recibió la notificación 10 días después. Su reacción, según los canales que llegaron hasta Bautista, fue controlada en público y mucho menos controlada en privado. Contrató a uno de los abogados más caros de la región. Intentó activar sus contactos en la fiscalía. Algunos funcionaron, pero no todos. Y los que no funcionaron resultaron ser los más importantes. Don Aurelio habló con su abogado. Terminó el acuerdo comercial con Fonseca de la manera más limpia posible. Le costó dinero y le costó tiempo. Pero cuando firmó los papeles, dijo que era la primera vez en mucho tiempo que dormía sin ese peso particular que uno ni siquiera reconoce como peso hasta que desaparece. Le mandó un mensaje a Camila ese día. Corto, decía que había terminado, que cuando ella quisiera podían tomar un té. Camila respondió que el domingo le venía bien. El domingo fue bien, y mientras todo eso se asentaba, algo más estaba cambiando en el rancho, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que los dos habían estado construyendo sin darse cuenta. El otoño llegó al campo con esa lentitud que tiene el campo para recibir los cambios de estación, no de un día para otro, sino poco a poco, en el color de las hojas de los árboles grandes que bordeaban el rancho, en la temperatura de las mañanas, en el olor diferente del aire al atardecer. Camila llevaba casi 3 meses en el rancho de Marcos. Ya no era la persona que había cruzado la cerca con una bolsa y los ojos rojos. Era alguien que conocía cada parte de ese lugar, que sabía cuál de los goznes de la puerta trasera chirrillaba y cuál era silencioso, que sabía que Bautista tomaba mate solo amargo y que le gustaba que le preguntaran cómo estaba, aunque no fuera a responder en detalle, que sabía que Marcos se levantaba siempre antes del alba y que el mejor momento para hablarle de cosas importantes era después del primer café, no antes. Había empezado a trabajar de manera activa en la coordinación con la ONG, no solo en el caso de Fonseca, sino en otros casos que la organización llevaba.
Tenía una claridad para identificar patrones que la directora de la ONG había notado desde la primera reunión. Le había dicho que Camila tenía un talento particular para escuchar sin proyectar, para dejar que las personas contaran su propia historia sin intentar encajarla en una narrativa preexistente. Eso en ese tipo de trabajo valía más que cualquier título. Marcos observó ese desarrollo con la misma atención con que observaba todo lo que le importaba, sin interferir, sin opinar más de lo necesario, pero con una presencia constante que Camila había empezado a reconocer como una de las formas más específicas que tenía él de decir que estaba ahí. Una tarde de otoño, cuando el sol caía con esa luz larga y dorada que hace que todo parezca más quieto, Camila lo encontró en el patio reparando uno de los postes del cerco que dividía los dos ranchos. El mismo cerco que había sido el límite de sus mundos durante años. Se quedó mirándolo trabajar por un momento. Luego se acercó. Se sentó en el suelo junto al poste, con la espalda contra la madera y lo observó. Marcos siguió trabajando. Después de un rato, sin dejar de trabajar, le preguntó qué estaba pensando. Camila dijo que estaba pensando en lo raro que era, que ese cerco había sido durante años la línea que separaba las cosas, y que ahora seguía ahí pero ya no separaba nada, que era solo madera y alambre. Marcos clavó el último poste. Se limpió las manos en el pantalón. Se sentó al lado de ella. Le dijo que los cercos son así, que cuando uno está de un lado, el otro parece lejos, pero que la distancia es más una cuestión de perspectiva que de metros reales. Camila lo miró. Hubo un silencio entre los dos que no tenía nada de incómodo. Era el tipo de silencio que solo es posible entre personas que ya han dicho las cosas importantes y que ahora pueden estar en paz con lo que no se dice. Luego Camila dijo que quería contarle algo, que había estado pensando en eso durante semanas y que creía que era el momento de decirlo. Marcos la miró y esperó. Ella le dijo que cuando fue a su puerta ese día, con la bolsa y el vestido polvoriento, no fue solo porque lo consideraba honesto o porque lo había elegido por eliminación. Fue porque en algún lugar de sí misma, en ese lugar donde uno guarda las cosas que no se permite pensar demasiado claramente, sabía que si había una persona en el mundo con quien podía construir algo real a partir de una situación imposible, esa persona era él. No lo había dicho antes porque no era el momento. Porque primero había que resolver lo que había que resolver. Porque las cosas dichas en el momento equivocado pierden su verdad, aunque sean verdaderas. Pero ahora era el momento. Y lo que quería decirle era que no pensaba en esto como un acuerdo temporal, que pensaba en esto como algo que quería que fuera real, si él quería lo mismo. Marcos no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Quería que las palabras tuvieran el peso exacto que merecían, ni más ni menos. Le dijo que llevaba años mirando hacia ese lado de la cerca, que nunca había cruzado no por falta de deseo, sino por exceso de respeto, que cuando ella llegó a su puerta, la primera cosa que pensó fue que la vida a veces organiza las cosas de maneras que uno no anticipó, pero que en retrospectiva parecen inevitables, y que lo que había pasado en esos meses no había hecho más que confirmar lo que ya sabía sobre ella, que era el tipo de persona que uno quiere tener cerca no porque la necesita, sino porque el mundo es mejor con ella en él. Le dijo que sí, que quería lo mismo. El sol terminó de caer detrás del cerro. Las estrellas salieron temprano, como siempre en esa parte del campo, y los dos se quedaron sentados junto al cerco un rato más, sin prisa, hablando de cosas pequeñas y de cosas grandes mezcladas, de la manera en que hablan las personas que ya saben que el tiempo que tienen juntas es tiempo que vale la pena usar bien. El proceso legal contra Fonseca siguió su curso durante los meses siguientes. No fue rápido ni limpio. Tuvo complicaciones. Tuvo momentos en que parecía que el peso de los contactos de Fonseca iba a inclinar la balanza. Pero también tuvo momentos en que la solidez del trabajo hecho con paciencia y honestidad resultó más fuerte de lo que cualquier influencia podía deshacer fácilmente. Sofía y la otra mujer tuvieron el acompañamiento que les habían prometido. Don Aurelio terminó de cerrar su relación comercial con Fonseca y empezó a reconstruir su negocio desde un lugar diferente, más pequeño al principio, pero más propio, y fue a visitar el rancho de Marcos más de una vez, no con la incomodidad de la primera visita,
con algo que se iba pareciendo, despacio y sin anuncios, a la comodidad de alguien que empieza a sentir que ese lugar también es suyo de alguna manera. Marcos siguió trabajando su tierra. Compensó las fricciones que Fonseca había creado en sus canales comerciales, encontrando alternativas que en algunos casos resultaron mejores que las originales. Bautista siguió llegando cada mañana con el mate, el sombrero y el silencio elocuente de los hombres que llevan décadas siendo confiables. Y Camila siguió trabajando con la ONG, siguió escuchando a las personas que necesitaban ser escuchadas. Siguió eligiendo cada día la versión más honesta de sí misma que podía ser en las circunstancias que tenía. Hubo una noche, meses después, en que Marcos y Camila estaban sentados en el patio bajo el cielo lleno de estrellas. Ella le preguntó si se arrepentía de algo, de algún momento de todo lo que había pasado. Marcos pensó la pregunta en serio, tardó un momento, y luego dijo que no, que había cosas que haría diferentes si pudiera, que había momentos que habían sido duros, que el costo había sido real, pero que el arrepentimiento implica desear que las cosas hubieran sido distintas, y que si hubieran sido distintas, no estarían ahí. En ese patio, con ese cielo, con esa conversación, Camila dijo que ella tampoco se arrepentía, y luego dijo que era raro, que había ido a su puerta buscando una salida, y que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Marcos le dijo que a veces las puertas y los destinos se confunden, que uno cree que está llamando a una puerta de emergencia, y resulta que era la puerta principal todo el tiempo. Camila se rió de eso. Era una risa tranquila, de las que salen sin esfuerzo. Y en ese rancho al borde del cerro, con el otoño instalado y el futuro todavía lleno de preguntas sin responder, pero también de posibilidades reales, dos personas que habían elegido el camino difícil, porque era el único camino honesto que tenían, siguieron construyendo juntas lo que ya había empezado a existir antes de que cualquiera de los dos supiera cómo llamarlo.